¿Cómo están, estimados y estimadas? Hoy les hablaré de los pares craneanos. En primer lugar, les comentaré que el sistema nervioso se compone de un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Del sistema nervioso central se va a desglosar en lo que es el encéfalo, formado por los hemisferios cerebrales, el tronco encéfalo y el cerebelo, y su prolongación hacia caudal, que es la médula espinal. En cambio, a nivel del sistema nervioso periférico, tenemos los pares craneanos, que son 12 pares, y los nervios espinales o raquídeos, que son 31 pares de nervios mixtos. Pero hoy nos referiremos exclusivamente a lo que son los pares craneanos y ver las características de cada uno de estos nervios. En primer lugar, les comento que son troncos nerviosos los pares craneanos del sistema nervioso periférico, cuyo origen se encuentra dentro del cráneo, proveniente del encéfalo o tronco encefálico. Son nervios que van a ingresar o van a salir de la base de cráneo por agujeros forámenes de ella. Contienen fibras sensitivas, motoras o una combinación de estas. Puede inervar músculos, ¿no es cierto?, glándulas o transmitir impulsos de zonas sensitivas. Se denominan craneales porque emergen a través de los forámenes de la base cráneo. Se van a distinguir tanto por un número romano como por el nombre que recibió este par craneano. Los números indican el orden en que los nervios salen o ingresan de la base cráneo. Los nombres van a especificar ciertas características del nervio, como pueden ser sus funciones o su distribución dentro del cuerpo, o donde están inervando desde el punto de vista motor o sensitivo o sensorial. Clasificación de los nervios craneales. Se clasifican en sensitivo general, es decir, son nervios que van a percibir la termolgesia, ¿no es cierto?, el dolor, la temperatura, el tacto, la presión, la vibración y la sensibilidad propioceptiva. Sensitivo visceral, que percibe las aferencias sensitivas, excepto el dolor. Sensitivo especial, que perciben, ¿no es cierto?, las sensaciones de los sentidos especiales, como son el olfato, la visión, el sentido del gusto, de la audición y del equilibrio. También desde el punto de vista motor somático, inervan los músculos oculares, por ejemplo, y los músculos de la lengua, entre otras cosas. Motor branquial, inerva los músculos de la masticación, de la mímica facial, de la faringe, el esternocleidomastoideo, músculo del cuello, ¿no es cierto?, y el trapecio, un músculo que une cabeza, cuello hacia la región posterior del tórax. O puede ser motor visceral, que inerva las vísceras torácicas y abdominales, como son el músculo cardíaco, glándulas salivales, el músculo ciliar, ¿no es cierto?, a nivel de la acomodación del cristalino, por ejemplo, y constrictor de la pupila, para cerrar el esfínter del ojo, entre otras cosas. Por tanto, vamos a conocer estos nervios, ya que son 12 pares. El primero de ellos es el nervio olfatorio, un nervio de tipo sensorial que percibe la sensación del olfato, sentido especial. El segundo par craneano es el nervio óptico, también sensorial, que percibe, ¿no es cierto?, los destellos de la luz, ¿no es cierto?, a través de los fotorreceptores, la percepción visual. El tercer par craneano es el nervio oculomotor, ¿no es cierto?, un nervio motor que produce y participa en los movimientos de la musculatura extrínseca del globo ocular, al igual que el cuarto par, que es el nervio troclear, que también es motor y que participa en la musculatura extrínseca del globo ocular. Cada uno de ellos lo iremos revisando uno a uno con más detenimiento. El quinto par es el nervio trigémino, un nervio mixto. Entre otras cosas, produce y percibe la sensibilidad de la cara, ¿no es cierto?, y también tiene una rama motora que participa en los músculos de la masticación. El sexto par, el nervio abducen, es un nervio motor que también participa, al igual que el tercer y cuarto par, en los movimientos de la musculatura extrínseca del globo ocular. El séptimo par craneano es el nervio facial, un nervio mixto. Ya vamos a ver que tiene varias funciones, entre ellas tiene y participa, ¿no es cierto?, una rama sensorial que participa en la percepción de los sabores, en el sentido del gusto, en los 2 tercios anteriores de la lengua, por ejemplo. Y además, importante, participa en la inervación motora de los músculos de la mímica facial. El octavo par, nervio importante, ¿no es cierto?, nervio auditivo o vestíbulo coclear, ¿no es cierto?, un nervio sensorial
que percibe el equilibrio y la audición, los sonidos, ¿no es cierto? El noveno par craneano es el nervio glosofaríngeo, un nervio mixto que, entre otras cosas, también participa en la percepción del sentido del gusto a nivel del tercio posterior de la lengua y músculo de la faringe, entre otras cosas. El nervio vago, un tremendo nervio, ¿no es cierto? Un nervio mixto que es un brazo importante del sistema parasimpático a nivel de la motilidad y sensibilidad visceral de tórax y abdomen, por ejemplo. El nervio espinal o accesorio, un nervio motor que participa en los movimientos de los músculos del cuello. El nervio hipogloso, un nervio importante, nervio motor, que participa y da la inervación motora a la lengua. Nuevamente lo mismo, visualizando ya de su origen aparente, el primer par craneano, que es el nervio olfatorio. El segundo par craneano, ¿cierto? Como esa aferencia van llegando al primer par, del segundo par craneano, el nervio óptico, ¿ya? El tercero, cuarto y sexto par craneano, como dijimos hace un rato, participan en la inervación motora de los músculos extrínsecos del globo ocular. El quinto par craneano, un nervio mixto, un nervio que percibe la sensibilidad de toda la cara, ¿no es cierto? Y además tiene una rama motora que participa en la inervación de los músculos de la masticación. El séptimo par craneano, también un nervio mixto importante que participa, entre otras cosas, en la inervación de los músculos de la mímica facial y también da inervación importante parasimpática a glándulas salivales, por ejemplo, la glándula sublingual y submandibular, además de la glándula lagrimal, entre otras cosas. El octavo par craneano, el vestíbulo coclear, o nervio auditivo que se le llama también, que percibe la sensación, ¿no es cierto?, y la percepción de los sonidos y de equilibrio, ¿no es cierto?, y lo lleva al sistema nervioso central. El noveno par craneano, un nervio motor y sensitivo, un nervio mixto, que va a participar, entre otras cosas, también en la inervación de la zona de la faringe, del tercio posterior de la lengua, entre otras cosas. El décimo par craneano, un tremendo nervio, un nervio mixto, ¿no es cierto?, que dijimos que da una importante inervación visceral hacia la región de tórax y abdomen, entre otras cosas. Extensión directa del sistema parasimpático a dicha zona, un brazo directo. El décimo primer par craneano, que vimos hace un rato, un nervio que da inervación motora a la musculatura del cuello, como es el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Y el último par craneano, el decimosegundo par craneano, es el nervio hipogloso que da la inervación motora, nervio motor puro de la lengua. Acá estamos viendo los orígenes aparentes de los pares craneanos a nivel del bulbo raquídeo, a nivel del puente o protuberancia, a nivel del mesencéfalo. Fíjense, acá estamos viendo el origen aparente, ¿no es cierto?, del primer par craneano, que es el olfatorio. El segundo par, parte de que estamos viendo, el esquema óptico del nervio óptico, ¿no es cierto?, la cintilla óptica en esta zona. El tercer par craneano, el nervio oculomotor. El cuarto par craneano, el nervio troclear. El quinto par craneano, el nervio trigémino. El sexto par craneano, ¿no es cierto?, por sobre las pirámides vulvares, en el surco bulbopontino, ¿cierto? El séptimo par craneano, neofacial, en el ángulo cerebeloso, junto al nervio vestíbulo coclear. El noveno par craneano, el glosofaringio, a nivel del surco retroolivar, ¿cierto? Bajo él, el nervio vago, décimo par craneano, y bajo el vago, y terminando por el surco retroolivar, ¿no es cierto?, tenemos el nervio espinal. En cambio, por delante de la oliva, en el surco periolivar, es decir, que separa las pirámides de la oliva, está el nervio hipogloso, decimosegundo par craneano. ¿Okay? Con la vista posterior de lo mismo, de la zona del bulbo, la zona del puente y el mesencéfalo. Estamos viendo el origen, ¿no es cierto?, del cuarto par craneano, que es el único que se origina en la región posterior. ¿Okay? Entonces vamos a hablar en esta presentación de las generalidades de cada uno de los nervios, del tipo de nervios, si es motor, sensitivo, sensorial, el origen aparente, dónde está emergiendo, dónde está apareciendo
o llegando a dicho nervio, al sistema nervioso central, órganos que inerva dicho nervio. En primer lugar, comenzaremos por el primer pancraniano, que es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio es un nervio de tipo, un nervio sensitivo, especial o sensorial, que va a percibir, ¿no es cierto?, los olores, en el famoso sentido del olfato, que es muy importante para todos nosotros. El origen aparente se origina en la mucosa olfatoria, en el techo, ¿no es cierto?, de la cavidad nasal, y va a terminar en el bulbo olfatorio, que es este que estamos viendo acá, este es el bulbo olfatorio, ¿okay?, que para formarse las fibras sensoriales atravesaron la lámina cribosa del esmoide para ingresar a la base cráneo, a la fosa anterior y formar este bulbo que va a llevar la información hacia el sistema nervioso central, hacia la corteza olfatoria. ¿Ok? Órganos que inervan, dijimos que nacen estas aferencias en el techo de las fosas nasales, son las bipolares del epitelio de la mucosa olfatoria. Aquí estamos viendo una imagen muy bonita en la cual estamos viendo cómo el techo de las fosas nasales, tanto el lado derecho como izquierdo, en la parte superior, está tapizando y recubriendo la mucosa de dicha zona. Estas aferencias van a atravesar la lámina cribosa del hueso esmoide para ingresar a la fosa anterior del cráneo y formar el bulbo olfatorio que estamos viendo. ¿Ok? El segundo pancraniano es el nervio óptico, un nervio también sensitivo especial o sensorial, que nos trae información de la retina, ¿no es cierto?, de los fotorreceptores, de los conos y los bastones, bastoncillos. ¿Ok? Por tanto, su origen aparente es en la célula ganglionaria de la retina nerviosa y se extiende hacia la cara posterior del ojo hasta el quiasma óptico. A partir de aquí se van a continuar con el tracto cintilla óptica, que van a terminar en el diencéfalo y de esa zona se van a proyectar hacia la corteza cerebral, hacia el lóbulo occipital, el área 17 de Brodmann, donde se procesa y está el área de la visión primaria. Por tanto, es un órgano que inerva, que trae información de la retina, que es esta capa interna que tapiza el globo ocular, específicamente nos trae información de los conos y bastones, bastoncillos de la retina. La percepción de los colores, ¿no es cierto?, y de la luz en penumbra, a través de los bastones. Esta imagen muy bonita nos está mostrando un corte sagital del globo ocular con la cámara anterior, ¿no es cierto?, la cámara posterior. Recordemos que la capa externa es la esclerótica, la capa media, la coroide, y la capa interna es la retina, la que está recubriendo el globo ocular. Aquí está formándose el nervio óptico. Estamos viendo, ¿no es cierto?, el nervio óptico que se forma el quiasma óptico y parte de la cintilla óptica que sigue la vía visual. ¿Ok? Estamos viendo cómo llega parte de la fibra sensitiva y cómo se proyecta hacia la corteza en el lóbulo occipital, área 17 de Brodmann. El nervio oculomotor, un nervio motor tan puro, ¿no es cierto?, en el sentido de inervar musculatura extrínseca del globo ocular, y también tiene un componente parasimpático importante. Origen aparente en la fosa interpeduncular, entre los dos pedúnculos cerebrales, a nivel del mesencéfalo. Órganos que inerva, los músculos extrínsecos del ojo, excepto el músculo recto lateral, que vamos a ver que lo inerva otro pancraniano, y el oblicuo superior, que también lo inerva otro pancraniano. En la inervación del músculo elevador del párpado superior. Participa en la acomodación del cristalino a través del músculo ciliar. Esto es importante porque al bombardear cristalino permite la visión cercana. ¿Okay? Además, participa en la protección de la retina a través del músculo del esfínter de la pupila, produciendo miosis cuando hay exceso de luz para que no dañe la retina. Estamos viendo su origen aparente en la zona interpeduncular entre los dos pedúnculos cerebrales, derecho e izquierdo. Ahí está naciendo el origen aparente a nivel del surco, ¿no es cierto?, en la fosa interpeduncular, a nivel del surco entre el mesencéfalo y el puente. Función, ¿no es cierto?, eleva el párpado superior, entre otras cosas, el músculo elevador del párpado superior. Además participa en la inervación de los músculos recto superior, recto inferior, recto medial y oblicuo inferior. ¿De acuerdo?
De esa manera participa en la motilidad del ojo hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro. Además contrae la pupila a través de su rama parasimpática que, ¿no es cierto?, protege del exceso de luz, produciendo miosis, que se cierre la pupila. Y además participa en la acomodación del ojo por la musculatura ciliar, ¿no es cierto?, que participa en que se abombe cristalino y de esta manera participa en la visión cercana. Nervio troclear, el sexto par craneano, un nervio tipo motor, su origen aparente entre ambos lados del frenillo de los colículos inferiores, esto es en la cara dorsal del mesencéfalo. Es el único de los pares craneanos que está emergiendo a través de la región posterior, específicamente a nivel del mesencéfalo. Inerva el músculo oblicuo superior, ¿no es cierto?, que es este que ya estamos viendo acá, que está a través de esta polea, esta tróclea, ¿ya? Por eso el nombre de nervio troclear. Función: gira el globo ocular hacia abajo y hacia afuera a través del músculo oblicuo superior, que es este. ¿Okay? Nuevamente estamos viendo el nervio troclear que nace a los lados del frenillo de los colículos superiores, en la cara dorsal del mesencéfalo. Aquí estamos viendo el mesencéfalo, esta es la región del mesencéfalo, en la unión prácticamente entre el puente y el mesencéfalo está emergiendo el origen aparente de este cuarto par o nervio troclear. Ahí está emergiendo por la cara anterior, ¿no es cierto?, y lateral, a los pedúnculos para asomarse en la cara anterior del tronco encéfalo. El sexto par craneano es el nervio abducen, nervio motor, ¿no es cierto?, que es este nervio que está naciendo a nivel de la unión entre el bulbo, que es esta zona, y el puente, que es esta zona, ¿no es cierto?, a nivel del surco bulbo pontino, ¿no es cierto?, sobre las pirámides vulvares. Este es el nervio abducen. Inerva el nervio abducen, el músculo recto lateral, que es este. Por lo tanto, su función es hacer girar el globo ocular hacia afuera, hacia el lateral. En esta imagen estamos viendo un resumen de lo que es la inervación de los músculos extrínsecos del ojo, con el tercer par craneano, el cuarto par craneano y el sexto par craneano, ¿ya?, inervando la musculatura extrínseca de los globos oculares. Estamos viendo específicamente la coordinación que hacen los músculos, ¿no es cierto?, extrínsecos del ojo para permitir la visión conjugada. Y vemos que el recto superior gira, ¿no es cierto?, el globo ocular hacia medial, ¿no es cierto?, y superior. ¿Okay? En cambio, el recto medial lo gira hacia medial, hacia la nariz, ¿no es cierto?, hacia el eje. El recto inferior hacia caudal y hacia medial. El oblicuo inferior gira el globo ocular hacia lateral y superior. El oblicuo inferior hacia caudal y lateral. Y el recto lateral, ¿no es cierto?, hacia lateral, el globo ocular. ¿Okay? El nervio trigémino es un nervio con función mixta, motora y sensitiva. Tiene un gran predominio con función sensitiva, pero tiene una inervación importante, una inervación hacia la musculatura masticatoria, ¿no es cierto?, y la sensibilidad de la fase, como dijimos hace un rato. Origen aparente: cara lateral del puente. Órganos que inerva: piel y mucosa, dientes de la cara, ¿no es cierto?, dientes de la cara dentaria superior e inferior, los senos paranasales, huesos, articulaciones propias de todo el macizo craneofacial, músculos del punto de vista motor, músculo masticatorio, ¿no es cierto?, el músculo temporales, los masséteros, los ptericoideos mediales y laterales. El diente anterior del digástrico, que es uno de los músculos suprayoideos, ¿no es cierto?, al músculo miloyoideo, al músculo tensor del velo del paladar y al músculo tensor del tímpano, a nivel del peñasco, ¿no es cierto?, a nivel de la musculatura intrínseca de los oídos, que están relacionados con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo. Aquí estamos viendo el origen aparente del trigémino en la parte lateral del puente. ¿Se fijan? Esta rama gruesa está ingresando, en realidad, en la rama sensitiva, y la rama más pequeña en la rama motora. ¿Okay? Ahí estamos viendo al nervio trigémino con sus ramas
En este caso, viendo cómo parte la rama mandibular, ¿no es cierto? Tercera rama del trigémino va a inervar parte inferior de la cara, a nivel de la mandíbula, de la lengua, de la arcada dentaria inferior. Estamos viendo las divisiones en el trigémino, que se divide en tres grandes ramas: la rama oftálmica, la rama maxilar superior y la rama mandibular. Esta es la rama oftálmica. Fíjense que da la inervación del macizo craneofacial hasta muy posterior, ¿no es cierto?, la parte posterior de la cabeza y superior, parte lateral, la frente, el dorso nariz. La rama maxilar en relación a la zona maxilar superior, ¿no es cierto?, y la rama mandibular, que es esta de color amarillo. El nervio facial es un nervio mixto, un nervio complejo, un nervio que tiene 4 modalidades de impulsos motores: parasimpático, una participación sensitiva especial, sensorial, a nivel del sentido del gusto, de los 2 tercios anteriores de la lengua y de la sensibilidad general, ¿ya? Origen aparente extremo lateral del surco bulopontino, en el ángulo pontocerebeloso. Órganos que inervan, entre otras cosas, en resumen: músculo de la mímica facial, el músculo estapedio, ¿ya?, que va a inervar el músculo del estribo a nivel del peñasco, a nivel del peñasco temporal, ¿cierto?, a nivel de la cadena huesecillo, del oído medio. Va a dar inervación motora del estilo yoideo y vientre posterior del digástrico, que son músculos que participan en el movimiento del yoide, de la deglución, ¿no es cierto?, de la coordinación entre la deglución y la respiración a nivel de esa zona. Participa desde el punto de vista parasimpático, dando inervación de la glándula lagrimal y salivales, de la glándula submandibular, sublingual y glándulas palatinas de la zona. Del punto de vista sensorial, de las papilas gustativas de los 2 tercios anteriores de la lengua. Por lo tanto, a ese nivel se van a percibir los sabores. Cara externa del tímpano, la piel del conducto auditivo externo y de la concha del pabellón de la oreja. Son ramas sensitivas, ¿no es cierto?, general del nervio facial. Estas últimas. Ahí estamos viendo el origen aparente del séptimo par craneano, que está junto al octavo par, ¿okay?, en el ángulo pontocerebeloso, en la unión del bulbo con el puente. Estamos viendo una función mixta del nervio. Dijimos hace un rato que controla los músculos de la mímica facial, así como también percibe el sentido del gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua. Pero aquí aprovechamos a ver otra cosa, que es la raíz motora, ¿no es cierto?, de este nervio, con un núcleo motores que están a nivel del tronco encéfalo, que permite ver cómo la inervación motora, en este caso, que viene de la corteza del hemisferio cerebral derecho, llega hasta el mismo lado, ¿no es cierto?, y se decusa también hacia el lado contralateral, aquí. Pero también da inervación motora hacia el núcleo motor del facial del mismo lado y del motor del contralateral. Lo mismo con el nervio motor que viene del lado izquierdo, ¿no es cierto?, que da inervación motora ipsilateral y contralateral a nivel de este núcleo. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a ver que la frente tiene una inervación del punto de vista de primera motoneurona, que es entre los 2 cortezas que están dominando los músculos de la región frontal y de la región del orbicular de los ojos. El nervio facial, aquí estamos viendo parte del nervio facial que está emergiendo por el agujero estilomastoideo, dando sus ramas, ¿no es cierto?, sus 5 ramas: la rama temporal, ¿cierto?, la rama temporal con su rama que van hacia la región de la frente, hacia la región del músculo orbicular de los ojos y del párpado superior. La rama cigomática que se dirige hacia la nariz, ¿no es cierto?, va a inervar la musculatura de esta zona. La rama bucal que se dirige de inervación al buccinador, entre otras cosas, y al músculo orbicular de la boca. La rama mandibular que se dirige hacia más caudal, inervando el resto de los músculos, el depresor del labio inferior, el depresor de la comisión labial mentoniano, en esa zona. Y una rama, ¿no es cierto?, más caudal y anterior, que es la rama cervical, que va a inervar el platisma, un músculo que está en la región del cuello. Nuevamente lo mismo, las ramas del nervio facial, del punto de vista motor, ¿no es cierto?, su rama
temporal, su rama con su brazo, ¿no es cierto?, es la región orbicular, su rama cigomática, su rama bucal, ¿no es cierto?, su rama mandibular y su rama cervical. ¿Okay? Lo mismo acá, llegando a la zona respectiva. En este caso estamos viendo la inervación parasimpática hacia la glándula, en este caso va hacia la órbita, hacia la glándula lagrimal, y aquí vamos viendo hacia las glándulas salivales, la submandibular y la sublingual. ¿Ok? Nuevamente lo mismo, viendo en forma muy esquemática, muy didáctica, cómo se proyecta a través de esta mano las ramas del nervio facial, la rama motora, temporal, la cigomática, la bucal, la mandibular y la cervical. ¿Okay? Ahí nuevamente emergiendo por el agujero estilomastoideo. Fíjense que tiene una rama más posterior también, que va a dar la inervación hacia el músculo occipital y hacia los músculos de esta zona, los músculos auriculares, en relación a la oreja, ¿no es cierto?, al movimiento de la oreja. Nuevamente las ramas temporales, la rama cigomática, las ramas bucales, la rama mandibular y la rama cervical. Aquí muestra una imagen muy bonita de lo que es la inervación que va hacia la lengua, por ejemplo. La información que trae de los 2 tercios anteriores de la lengua del punto de vista del sentido del gusto hacia el sistema nervioso central. ¿Ya? La inervación parasimpática hacia la glándula submandibular, ¿no es cierto?, y sublingual, hacia glándulas, ¿no es cierto?, nasales, y hacia glándulas del punto de vista parasimpático, hacia la glándula lagrimal que se encuentra en la órbita. ¿Ok? Estamos viendo un mapa de la inervación del nervio facial en cuanto al sentido del gusto. Recordemos el mapa de la lengua para percibir los sabores, ¿cierto?, en el dorso de la lengua. La parte más en el ápice, en la punta de la lengua, ¿no es cierto?, tenemos que se percibe el sabor dulce, pero se nos traslapa con la percepción del sabor salado en esta zona. ¿Se fijan? Más lateral ya tenemos una zona de percepción del sabor salado, puro, ¿no es cierto?, que también se va a traslapar con la zona que viene más posterior y lateral, que percibe el sabor ácido. Y muy en la región más posterior de la lengua, ¿no es cierto?, tenemos la percepción de lo amargo. Por tanto, los 2 tercios anteriores de la lengua, esa información, ¿cierto?, sensorial del sentido del gusto va a ser llevada al sistema nervioso central por el nervio facial. El octavo par craniano es el nervio vestíbulo coclear, es decir, un nervio sensorial que trae información de la audición y del sentido de equilibrio. Nace a nivel del surco ponto vulvar por fuera del nervio facial, en el ángulo ponto cerebeloso. Aquí resumiendo, trae la información del conducto coclear, de la audición, ¿no es cierto?, que es percibido por el órgano de Corti, en el oído interno. Justamente en el oído interno además se encuentra el aparato del equilibrio, las máculas del utrículo y sáculo y la cresta ampular de los conductos semicirculares, el laberinto membranoso. Este es el sistema que nos va a permitir, ¿no es cierto?, la percepción del equilibrio, la información que es necesaria que sea llevada al cerebelo y al sistema nervioso central. En cambio, la percepción de los sonidos va a ser llevada a nivel de la corteza, ¿no es cierto?, hacia el lóbulo temporal, al 42-43 de Brodmann, para la percepción de los sonidos. Ahí estamos viendo, junto al nervio facial, el nervio vestíbulo coclear o auditivo, octavo par craniano, su origen aparente. Nuevamente lo mismo, que estamos viendo el peñasco del hueso temporal, donde se aloja y se labra el aparato del equilibrio y de la audición, el caracol o cóclea, los canales semicirculares, el utrículo, el sáculo. Ahí se está formando el nervio acústico, nervio auditivo o vestíbulo coclear. ¿Se fijan? Este es el oído interno en el peñasco del hueso temporal, de la base cráneo. Este es el oído medio, la cadena de huesecillo, martillo, yunque y estribo. ¿Okay? Tímpano y este es el conducto auditivo externo. ¿Okay? Por tanto, las ondas sonoras van a ingresar, van a llegar a esta zona del conducto auditivo externo, van a hacer vibrar la membrana timpánica, ¿no es cierto?, transmitir la vibración a través de la cadena huesecillo, y la cadena huesecillo lleva esa información hacia el oído interno para que la perciba la parte coclear, ¿no es cierto?, donde están los sonoreceptores que van a llevar la información finalmente hacia el sistema nervioso central. ¿Ok?
El nervio glosofaringeo también es un nervio complejo, un nervio mixto motor. Tiene un componente parasimpático importante, sensorial, desde el punto de vista que participa en la inervación del sentido del gusto en la lengua, en el tercio posterior. Sensitiva general de la misma zona, de la zona de la faringe, por ejemplo. Origen aparente, el extremo superior del surco retroolivar, ¿ya? Por debajo del ángulo punto cerebeloso, donde están emergiendo el nervio facial y el octavo par, por debajo, en el surco retroolivar, está el origen aparente del glosofaringeo. ¿Qué órgano inerva, entre otras cosas? Músculo, ¿no es cierto? El músculo estilofaringeo, músculos constrictores de la faringe, constrictores superior medio, ¿no es cierto? A través del plexo faríngeo y por tanto va a ser importante en la deglución, ¿no es cierto? Participa, fíjense, en la inervación parasimpática de la glándula parótida, que es la principal glándula salival del sistema digestivo, ¿ok? A través de fibras parasimpáticas en el ganglio óptico. Como les dije hace un rato, va a participar en la percepción del sentido del gusto, ¿no es cierto?, a través de las papilas caliciformes y otra papila en el tercio posterior de la lengua. Además participa en la percepción, ¿no es cierto?, de la sensibilidad de la zona posterior también de la lengua. Va a inervar la tonsila palatina o amígdala palatina, toda la cara interna del tímpano, percepción del dolor. Fíjense, además participa en la recepción de la información en los quimiorreceptores del cuerpo carotidio y de los presoceptores del seno carotidio, que es muy importante, ¿no es cierto?, uno, para la estimulación y coordinación de los movimientos respiratorios, con la información de los quimiorreceptores, y de la presión arterial, ¿no es cierto?, a través del seno carotidio. Estamos viendo el origen aparente por debajo del ángulo punto cerebeloso, por debajo, como les dije hace un rato, del origen aparente del nervio facial y del vestíbulo coclear. Ese es el noveno par, el glosofaringeo. Nuevamente un resumen de lo mismo. Fíjense que está muy bonita esta imagen. La imagen que va hacia la lengua, hacia el tercio posterior, hacia la inervación de los receptores del gusto en esa zona. ¿Ok? Fíjense además de la inervación de la amígdala o tonsila palatina, de la membrana timpánica, la parte de la sensibilidad general, de los presoceptores, ¿no es cierto?, y quimiorreceptores a nivel de la carótida, a nivel del bulbo, en esa zona, etc. Y recordemos que da la inervación fue importante, ¿no es cierto?, a la glándula parótida, la gran glándula salival del tubo digestivo. El nervio vago, un tremendo nervio, un nervio mixto también, visceral, que está emergiendo por debajo del glosofaringeo, aquí está, en el surco retroolivar, ¿no es cierto?, en la zona posterolateral, caudal al glosofaringeo. ¿Ok? Es un nervio complejo, un nervio muy extenso, ¿no es cierto?, en su recorrido, un nervio mixto, que dijimos que nace a nivel de bulbo raquídeo, y va a ser un recorrido muy largo, ¿no es cierto?, por la zona de la faringe, dando inervación en la zona hacia la laringe, dando inervación hacia las cuerdas vocales, ¿no es cierto?, participando en la fonación de esa manera, dando la inervación sensitiva de la laringe, dando la inervación parasimpática hacia el tórax, formando el plexo cardíaco, ¿no es cierto?, y el plexo pulmonar en el tórax, para dar inervación a los bronquios, ¿no es cierto?, y al sistema conductor en el corazón. ¿Ok? Además va a dar inervación al esófago, que va pasando en esa zona, y va a atravesar el diafragma y va a llegar al abdomen para dar inervación de la parte visceral, proximal, la parte superior de todo el abdomen. O sea, un tremendo recorrido que hace este nervio vago, ¿no es cierto? Desde el troncoencéfalo, pasando por el cuello, tórax, hasta llegar al abdomen. Nuevamente lo mismo, un resumen muy bonito de lo que hace. Ahí estamos viendo el origen aparente del décimo par, con la inervación hacia la laringe, hacia las cuerdas vocales de la zona, de la inervación hacia los dos pulmones, derecho e izquierdo. Recordemos que tiene componente parasimpático, ¿ya? Inervación hacia el corazón,
hacia el tubo digestivo, hacia el hígado, hacia el estómago, hacia el intestino delgado, ¿no es cierto?, hacia el intestino grueso, hasta el ángulo esplénico, hasta acá. ¿Ok? Ahí estamos viendo lo mismo, un tremendo recorrido que hace el nervio, parte del nervio vago derecho, parte del nervio vago izquierdo. ¿Cómo se relacionan con el arco aórtico? ¿Cómo se relacionan con los bronquios fuente derecho e izquierdo? ¿Cómo se relacionan con el esófago formando el plexo esofágico en la zona? ¿Se fijan? Ahí atravesó el diafragma y llegó a parte del estómago. Realmente lo mismo en el nervio vago, en este caso estamos viendo el izquierdo, que va por la cara anterior del esófago y va a llegar y se ramificar por esta zona, ¿no es cierto?, del tubo digestivo. El nervio accesorio o espinal, el 11º pascraniano, un nervio motor puro que dijimos que van a ser también en el surco retrolivar por debajo del nervio vago, ¿no es cierto? Y va a dar inervación motora a dos grandes músculos importantes como es el trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. ¿Ok? Ahí estamos viendo su origen aparente a nivel vulvar bajo el 10º pascraniano y va a dar la inervación motora de este músculo que es muy importante, conocemos el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Nuevamente la formación del nervio y la inervación de los dos músculos con su plexo correspondiente en la zona. Lo mismo, una imagen muy bonita del tronco encéfalo, donde está formando el nervio espinal, cómo se junta y pasa por el agujero yugular, ¿no es cierto?, junto al 9º y 10º pascraniano, para separarse y seguir hacia la parte motora, ¿no es cierto?, para dar inervación hacia los músculos del cuello, como dijimos hace un rato, el esternocleidomastoideo y el trapecio, que es un tremendo músculo que une cabeza, cuello, extremidad superior y tórax. El último pascraniano es el nervio hipogloso, un nervio motor, que su origen aparente está por el surco preolivar, ya en relación con las pirámides, por anterior y por detrás con la oliva. ¿Ok? Un nervio motor que da la inervación motora de los músculos intrínsecos de la lengua y de los músculos extrínsecos de la lengua, excepto el palato gloso que es inervado por el nervio vago. ¿Ok? Un nervio tremendamente importante porque la lengua nos permite la coordinación, ¿no es cierto?, de la deglución, la coordinación, y también participa en la fonación, coordinación con los sonidos también. ¿Ok? Estamos viendo la inervación motora de la lengua, ¿no es cierto?, del cuerpo de la lengua. Estamos viendo una visión lateral, el hiogloso, por ejemplo, el estilogloso, el geniogloso en la zona. ¿Ok? Músculos también infrayoideos, que estamos viendo acá en esta zona, que está inervando el hipogloso. Nuevamente lo mismo, ¿cierto? Aquí vemos como músculos de la zona, como el estilogloso, el hiogloso, el geniogloso, ¿cierto? El genioideo son inervados por, y la musculatura intrínseca de toda la lengua, con su músculo transverso a la lengua, su músculo longitudinal superior, longitudinal inferior y músculos verticales. Y un resumen final de la inervación sensorial y sensitiva de la lengua, en lo cual participa el 5º pascraniano, el trigémino, que da la inervación de los 2/3 anteriores de la lengua desde el punto de vista sensitivo, dolor, frío, calor, presión, tacto. El 7º pascraniano, que da la inervación de los 2/3 anteriores de la lengua desde el punto de vista sensorial, percibir los sabores, ¿no es cierto? El 9º pascraniano, que es el glosofaringio, que participa en la inervación del tercio posterior de la lengua, tanto desde el punto de vista sensorial, la percepción del sentido del gusto, como de la sensibilidad de esta zona. ¿Ok? Y el nervio vago, la parte posterior, ¿no es cierto?, del epígloto y parte de la faringe, inervado, ¿no es cierto?, inervado por el nervio vago,